La Iglesia elige la ley por la gracia. 61-03-16. Predicado el jueves 16 de marzo de 1961 en el Arsenal de la Guardia Nacional en Middleton, Ohio, 1 hora y 43 minutos, me alegra mucho estar aquí esta noche y compartir con todos los creyentes. Hermano, pastor, hermano Sullivan, querido hermano. Estamos orando y conversando juntos hoy. Muchos han estado llamando todo el día, de diferentes ministros, de diferentes lugares, queriendo ir a otra reunión o a algún otro lugar. Pero no he parado desde Navidad y estoy muy cansado. Todos saben que tengo unos 6 o 7 días para descansar. Así que necesito descansar. Ya casi me voy. Y, ¿saben? Acabamos de salir de una reunión donde, en algún momento, tuvimos hasta 30 visiones en una noche. Nadie sabrá jamás qué significa eso. Será un secreto que se irá a la tumba conmigo y con Dios. Simplemente no pudieron explicarlo. Simplemente no se puede. Y nadie lo sabe. Piensen en esto. Una visión de nuestro Señor Jesús, y Él dijo, percibo que me he debilitado. Una mujer lo tocó. Ahora bien, ¿qué hay de un pecador, entonces, que es salvo por gracia? Lo único que lo logra, más que esto haréis, es una promesa, porque yo voy al Padre. Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 2. Y ahí está, mi nuera, después de haber estado en las reuniones durante este último y largo viaje de 8 semanas, al volver a casa, se acostó 3 o 4 días, solo para descansar. Dijo que estaba casi muerta. Bueno, los chicos, todos, estaban casi, desplomados. Llegué a casa y apenas saqué la mitad de mis maletas, y ahí estábamos, yendo todo el día, toda la noche. Y yendo, todo el día y toda la noche. Así, una y otra vez. Y le dije, bueno, ahora piensas que es duro, solo ir de un lado a otro, solo estar en las reuniones. Y bajar, sentarte en la reunión, disfrutarla. Ir a casa, acostarse, dormir la mitad del día siguiente si quieres, levantarte y ir a la siguiente reunión. Luego te cansas. Simplemente asume la responsabilidad de una de esas reuniones sobre tus hombros, y recuerda que eres responsable de ella, respondes de todo. Entonces predica, cuando 20 minutos de discurso influyente se comparan con 8 horas de trabajo duro, según la ciencia, para tu cuerpo. A veces predico 1 hora y media, 2 horas. Y además, ¿qué? Una visión te destroza más que 3 días de predicación, y luego tienes 30 de esas por noche, no hay, es un milagro extraordinario en sí mismo, que Dios me permita vivir. Y lo hace por tu bien. ¿Cuántos han oído hablar de Raymond Ritchie, del hermano Raymond Ritchie? No. La otra noche, en Los Ángeles, se arrodilló y oró. ¿Saben? Ritchie, el hermano Ritchie ¿sabían eso? Muy mal, le dio un infarto. Pensó que podía hacer lo mismo que cualquiera, así que se fue a campos misioneros, regresó y recibió un avivamiento. Y terminó. Y. Lo acaricié, nervioso, y. Ay, está en un estado terrible. Es un hermanito tan bueno. Entró. En cuanto me vio, intentó hablar. Se arrodilló, y yo intentaba entender lo que decía. Dijo, hermano Branham, no siga así. Dijo, no siga así. Un día de esto será como yo. No haga eso. Pero supongo que nuestro celo consume nuestra sabiduría, así que seguimos adelante de todos modos, confiando en el Señor que todo saldrá bien. Me alegra mucho ver a algunos de mis amigos aquí esta noche. Mi secretario privado, el hermano Maguire, y su esposa, sus padres, de Canadá, Saskatchewan. Y me alegra tenerlos aquí. Y mis 2 hermanos de Kentucky. Nunca recuerdo sus nombres. Creo que son de Arkansas, ¿verdad, hermanos? Y. Vienen a las reuniones. Y veo a mi hermano Dauch, o Doc Dauch, sentado aquí desde Ohio, y a su encantadora esposa detrás de él. Me alegra mucho verlos a todos esta noche, y reconozco a algunos. El hermano Charlie, Rodney, Rogers, el hermano Sotman. Y entiendo que, esta noche, Billy me contaba esta tarde. Me alegra mucho que esté aquí desde esa soleada Georgia. Algunos dijeron, ¿cómo te va? Él dijo, congelándose. Pero estamos, ¿dónde estás, hermano Welch? No te reconozco, solo un pequeño, bueno, sentado justo debajo de mi cara. Y la hermana Evans. Sí, miren. Un grupo de Georgia. Está bien. Me alegra tenerlos a todos aquí.
Que el Señor bendiga siempre al hermano Sullivan por invitarnos. Él ha asumido el patrocinio, bajo la dirección de Dios. Creo, ustedes, según tengo entendido, el hermano Sullivan los dejará pronto, se irá. Y extrañarán a un gran hombre. Para un hombre que se atreve a dar la cara ante el público para patrocinar algo como esto, demuestra que los ama. Está tratando de hacer algo por la gente. De lo contrario, no lo haría. Así es. Un verdadero siervo de Dios, de pura cepa. Aprecio al hermano Sullivan con todo mi corazón. Un hombre que llega a ser alguien es aquel que se mantiene solo, solo él y Dios. Ese es el hombre. En el camino a Jericó solo hay espacio para dos, ni más ni menos, solo Jesús y tú. Eso es todo. Y así es como debemos andar por este camino angosto. Todo hombre que haya hecho algo por Dios recorrió el mismo camino. Así es. Criticados, abandonados, expulsados. A lo largo de los siglos, en todos los tiempos, han tenido que sufrir lo mismo. Así que somos como ellos, lo mismo. Tenemos que soportarlo solos. Pero nunca solos. Él siempre está ahí. 2 Timoteo 3:12 Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Agradecemos a quienes están a cargo de esta armería, quienes también nos la permiten. Si están en algún lugar donde puedan escuchar mi voz, les agradezco mucho esta bondad. Que el Señor los bendiga siempre. Es el ejército de los Estados Unidos, y oramos para que Dios los bendiga abundantemente y los ayude. Y les digo que estamos en un programa de defensa, lo sabemos, a la par de las demás naciones, y demás. Y tratando de vencerlos en una carrera de misiles. Hermanos míos, hay una carrera que debemos correr. Es la carrera desde la cuna hasta la tumba, con nuestra fe en el Calvario. Esa es la carrera. Ahí está nuestra defensa, en el Calvario. Denme a cada soldado de los Estados Unidos consagrado a Dios, postrado en oración, y podrán destruir todos los misiles y dejarla ir. Así es. Estaremos tan protegidos que toda nación bajo el cielo nos temerá. Como en los días de Salomón. Creo que prediqué sobre eso la última vez aquí, la Reina del Sur, sobre cómo Israel no tuvo problemas en aquellos días con ninguna otra nación. Todos les tenían miedo. Confiaban en el Señor. 7. No creo que me escuches muy bien. ¿Hay un rebote ahí? ¿Puedes escuchar bien allá atrás? Pensé que sonaba como un rebote. A ver si puedo cambiar esto. Está mejor así. ¿Puedes escuchar mejor allá atrás? Nadie se mueve. ¿Puedes escuchar mejor aquí? Creo que me rompí el púlpito. ¿Cómo está eso? Está mejor así. Está bien. Intentaremos dejarlo ahí. Ahora, queremos ir rápidamente a la palabra. Los mantuve despiertos hasta tarde anoche en la iglesia del hermano Sullivan. Pero disfruté especialmente lo que el Señor nos dio sobre los sonidos inciertos. Intentamos describir muchos sonidos inciertos de este día. Y luego, después de terminar con todos los sonidos inciertos, presentamos un sonido que era cierto. Gracias, hermano Gene. Quizás eso nos ayude un poco. De acuerdo. Sobre los sonidos ciertos del día, y descubrimos que había un sonido que era cierto. Ese era el sonido del Evangelio. ¿Y cómo llegó el Evangelio? No solo en palabra, sino mediante el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Ese sonido que llegó el día de Pentecostés, como un viento impetuoso, fue la certeza de que la vida había llegado, porque era vida espiritual. 1 Corintios 2:4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Me escuchan mejor si retrocedo? Retroceder. Muy bien. Intentaré retomar algunas de las ideas de Paul Rader. ¿Cuántos han visto a Paul? Me reí de Paul. Solía retroceder mucho, así, siempre subiéndose los pantalones. Entonces entendía su punto, corría directo a la plataforma con todas sus fuerzas y levantaba las manos. Y así, se alejaba mucho del micrófono. Sí, veo al hermano y la hermana Collins sentados aquí atrás, entre el público. ¿Alguien no cree que Dios da a los predicadores metodistas el bautismo del Espíritu Santo? Ahí está uno que dio el bautismo del Espíritu Santo. Un predicador metodista de Kentucky que recibió el Espíritu Santo. Y ahora un humilde siervo de Dios. Así que nos alegra que el Espíritu Santo sea para cualquiera que lo desee. Cualquiera que esté dispuesto a aceptar los términos de Dios puede recibirlo. Sí. Es para metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, judíos, protestantes, amarillos, negros, blancos, morenos e indiferentes. Todos juntos. El Espíritu Santo es para todos.
10 Ahora, deseo inclinarme, si me permiten, inclinen la cabeza unos instantes mientras oramos. Y antes de la oración, con la cabeza inclinada, si tienen una petición especial, háganla saber al elevar las manos a Dios. Simplemente guarden su petición en su corazón. Que Dios los bendiga. Que Dios les conceda a cada uno su petición. 11 Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia. No a tu trono de justicia, Señor. No podríamos soportarlo. No pedimos justicia. Estaríamos perdidos. Pero pedimos gracia. Y venimos porque nos has llamado a venir, y tenemos la promesa de que recibiremos lo que pedimos, si venimos con valentía, sin dudar, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Porque escrito está: todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús. Él mismo dijo, estando en la tierra: si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y estamos seguros de que recibiremos lo que pedimos, porque venimos con fe, creyendo, con todo lo que hay en nuestros corazones para creer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús para que gracia, misericordia y valor nos rodeen esta noche. Y danos una gran porción de tu Espíritu en nuestros corazones, según lo necesitemos. Concede a quienes alzaron la mano, y yo soy uno de ellos, por las peticiones que albergamos en nuestros corazones, que creeremos con todo nuestro corazón que nos concederás. Porque te encomendamos el servicio y a nosotros mismos, para que hagas con nosotros lo que creas conveniente. Al acercarnos a la palabra para predicarla, permite que el Espíritu Santo venga y la unja, y la plante en nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Colosenses 3, 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 12 Ahora bien, a quienes suelen aferrarse a las Escrituras, esta noche les pediré que busquen el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2 y el versículo 3, donde encontrarán el texto. Ya han estado en este monte bastante tiempo. Vuélvanse hacia el norte. Me gusta enseñar desde el Antiguo Testamento, porque este es un prototipo del Nuevo. Al abordar este texto tan solemne y sagrado esta noche, como toda su palabra es solemne y sagrada, deseo establecer un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de tiempos pasados y los de hoy. Deuteronomio 2, 3 Habéis rodeado bastante este monte. Volveos hacia el norte. 13 Poco creía Israel si alguien les hubiera dicho que estaban a 40 años de la tierra prometida cuando cantaban, gritaban y danzaban en el Espíritu al otro lado del Mar Rojo. Nunca lo habrían creído si alguien les hubiera dicho: ya han salido de la tribulación y la persecución, Dios los ha liberado, y han cruzado. Y no estaban a más de unos días de viaje. Sin embargo, su incredulidad los mantuvo en el desierto durante 40 largos años. Nuestros padres llegaron a ese mismo lugar hace unos 40 años, o poco más. Existían las mismas condiciones. Israel había experimentado un gran avivamiento. Iban camino a la tierra prometida, donde Dios había jurado llevarlos, a su padre, Abraham. Iban a esta tierra prometida con la promesa de Dios, sus bendiciones sobre ellos. Y la hora de la liberación estaba cerca. Dios había cumplido todo lo que había prometido, y ellos iban camino a esa tierra. No estaba a más de unas pocas millas de distancia. Míralo en el mapa. De verdad creo que yo mismo podría recorrerlo en menos de 5 días. Simplemente partir y recorrerlo en 5 días, desde el Mar Rojo hasta donde cruzaron el Jordán para entrar en Palestina. Un viaje corto. Y, sin embargo, debido a su incredulidad, los mantuvo 40 años en el desierto. Éxodo 15, 20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 14 Eso sí que es algo solemne. Deberíamos reflexionar sobre ello un momento. Poco creían que tenían ante sí las aguas de Mara, el desierto de Sin, el monte Sinaí o Cades Barnea, donde le fallaron totalmente a Dios, cuando desde Cades solo faltaban 11 días para cruzar. No podían creerlo, porque ya habían visto tantas cosas maravillosas. Estaban seguros de estar en la voluntad de Dios, como nuestros padres hacía unos años. Y lo estaban. Pero ahí fue donde cometieron su gran error fatal. El mayor error que Israel cometió fue cuando renunció a la gracia y aceptó la ley. Cometieron su mayor error en Éxodo 19.
Fue uno de los errores fatales que cometió Israel. El pacto que Dios hizo con Abraham fue completamente de gracia. Pero la gracia les había provisto un libertador, un profeta, un cordero sacrificial. Les había proporcionado el mayor avivamiento que jamás habían tenido. Y, sin embargo, no estaban satisfechos con ello. Querían algo que les permitiera debatir. Querían un lugar donde pudieran aprovecharlo. Génesis 17, 2, y yo estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Así es hoy. Así fue hace 40 años con nuestros padres pentecostales. La gracia les había dado un avivamiento, los había sacado del mundo, del caos en el que se encontraban, en sus denominaciones y organizaciones formales, y demás, y los condujo al mayor avivamiento que jamás habían tenido. Derramó el Espíritu Santo sobre ellos, los llenó del Espíritu. Cantaban, danzaban en el Espíritu, lo pasaban de maravilla. Y pocos sabían que estaban a todos estos años de alcanzar la promesa completa. Pero así como fue con el Israel natural, así es con el Israel espiritual. Somos israelitas porque somos la descendencia de Abraham. Ese israelita no es el que es de la carne, sino el que es del Espíritu. Habiendo muerto en Cristo, recibimos la descendencia de Abraham y somos herederos con Abraham según la promesa. Así que somos, y Abraham no era judío. Abraham era un gentil, procedente de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur. Él era absolutamente un gentil. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 16. Ahora, fíjense. Pero estaban tan alejados porque se negaron a aceptar lo que Dios les había provisto y querían añadir algo. Ahí es donde siempre cometemos nuestros errores, cuando intentamos añadir algo a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha dicho. Simplemente déjenlo estar. Llevan 2000 años intentando añadir una palabra al Padre Nuestro para mejorarlo, o quitarle una palabra para mejorarlo. No pueden hacerlo, porque cuando Él habla, es perfecto. Y si añaden algo más a la perfección, están fuera de lugar. Dios hace cualquier cosa, es perfecto. Y cuando intentamos pensar que Él necesita nuestra ayuda, Él no la necesita. Él es Dios. Dicen, bueno, tiene que usar al hombre para predicar la palabra. Tal como dijo Juan. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, Él no nos necesita. Él es el Creador. Él puede hacer lo que quiera porque es Dios. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 17. Ahora, descubrimos que todas estas cosas, se les había provisto un cordero pascual. Dios les había provisto maná del cielo para el viaje. Les había provisto una roca para beber cuando tenían sed, una serpiente de bronce para sanarlos cuando enfermaban. Y, sin embargo, con todo eso, necesitaban una ley. Querían una experiencia teológica para tener algo que les diera que discutir, organizarse y desintegrarse. Es exactamente lo mismo que les sucedió a nuestros padres pentecostales hace más de 40 años. Dios llamó a un hombre en California, un negro, bizco. Le dio la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. De allí se formó la calle Azusa, la antigua misión de la calle Azusa. De allí se dispersó, hasta que se extendió por toda la nación. De nación en nación, hasta que el avivamiento pentecostal ardía por todas partes. ¡Qué bendición había provisto Dios por gracia! Muchos de ellos no sabían escribir su propio nombre. Algunos asisten a la iglesia andrajosos. Caminaron por las vías del tren, recogieron manos llenas de maíz y lo azotaron en las vías, madrecitas, para alimentar a sus hijos para que su esposo pudiera predicar el evangelio. Deambularon, se burlaron de ellas, se mofaron de ellas y las llamaron santas rodadoras, pasaron noches en la cárcel día tras día. A algunas las querían internar en un manicomio, decían que estaban locas. Dios les había provisto uno de los avivamientos más grandes que esta nación haya conocido. No me importa cuándo fue, nunca ha habido un avivamiento como el pentecostal. Así es. Wesley nunca lo tuvo. Ninguno de ellos lo tuvo. Spurgeon, Calvino, Knox, grandes reformadores. Pero nunca tuvieron un avivamiento como el pentecostal, lo más grande que ha golpeado la tierra desde que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Nada. Ahora mismo, tuvieron más conversiones el año pasado. La iglesia misma tuvo más conversiones que casi todas las demás iglesias juntas.
Escuchaste a Billy Graham hablar de ello hace poco. No puedes ignorarlo. ¿Dónde cometimos nuestro error? Al igual que Israel, no pudimos seguir simplemente el camino que el Espíritu Santo nos guiaba. Tuvimos que añadir algo para provocar la incredulidad. Si Israel hubiera seguido adelante siguiendo el camino que el Señor los guiaba, en 2 semanas habrían estado en la tierra prometida. Pero tuvieron que sustituir algo. Y si la iglesia pentecostal hubiera seguido adelante en el Espíritu, como Dios ordenó que fuera, y ya hubiera demostrado que Él estaba en ella, estaríamos viviendo en el milenio. 19 Pero hicieron lo mismo que hicieron allá. Como dice la Biblia en Corintios, esas cosas fueron nuestros ejemplos. Lo que les pasó a ellos nos pasa a nosotros. ¿Qué pasó primero? No podíamos seguir siendo guiados por el Espíritu en un grupo de creyentes. Necesitábamos algo que nos diera un nombre. Queríamos formar una organización. Así que, formaron, ¿y qué la hizo? Alguien recibió una revelación de que la gente debía ser bautizada en el nombre de Jesús en lugar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en lugar de eso, ¿qué pasó entonces? El antiguo concilio general tuvo que convertirse en las asambleas de Dios. ¿Qué pasó con el nombre de Jesús? Tuvieron que crear una organización llamada la AWW, la PAJC, y todas diferentes. Una que venía en un caballo y la otra en una nube. Ahí es donde cometiste tu error. Ahí es donde pecaste poderosamente. ¿Por qué no lo dejaste en paz? Si ese nombre, Jesús, y todas las pequeñas cosas que tienes, y demás, no eran correctas, Dios dijo que Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Quedará en nada si no es de Dios. Y si es de Dios, ¿quién la detendrá? Eso es todo. Déjenlo en paz. Que Dios sea la regla. Pero teníamos que organizarnos. Ahora tenemos unidad, 2, 3, ¡ay, Dios mío! Divididos, discutiendo entre nosotros. Pequeños grupos. Somos los más grandes, somos la minoría, somos la mayoría, somos esto, somos aquello. Tenemos lo mejor. Tenemos más dinero. Tenemos más misioneros. Tenemos, ¡ay, Dios mío! No estamos divididos. No deberíamos estarlo. Todos somos un solo cuerpo, uno en esperanza y doctrina, uno en caridad, un solo espíritu. Adelante, soldados cristianos, marchando como a la guerra, con una cosa por delante. No una organización, sino la cruz de Jesús, yendo delante. Mateo 15, 13. Él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 20. Siempre ha ocurrido que los hombres quieren aportar su granito de arena, hacer lo que creen que debe hacerse. Lo mismo ocurrió cuando Israel adoptó la idea de tener un rey. Dios era su rey. Dios siempre ha querido ser todo para su pueblo. Pero los hombres quieren hacerse importantes. Claro que necesitamos presbíteros de distrito, doctorados, y todos esos otros grandes títulos, y demás, para ser alguien a quien admirar, que el resto de los hermanos diga, bueno, se quejan, pelean, se enfadan y toman atajos para ganarse la vida, como decimos. Es una vergüenza. Provoca incredulidad. La Biblia dice, ¿cómo pueden tener fe si se respetan mutuamente? Y cosas así. ¿Cómo pueden lograrlo cuando intentan decir, el jefe de distrito es la respuesta? Tenemos que escucharlo. El obispo es la respuesta. Tenemos que escucharlo. El presbítero lo es todo. Tenemos que escucharlo, intentando ser alguien en tu organización. No puedes hacerlo y luego tener fe en Dios. Tienes que entregarte a todo y tener fe en Dios. Así comenzó Pentecostés. Eso es lo que Pentecostés te hizo Pentecostés. La palabra iglesia significa llamado a salir. Israel fue llamado a salir. Pentecostés fue llamado a salir y separado. Israel era la iglesia de Dios. Pentecostés era la iglesia de Dios cuando fue llamado a salir y separado. ¿Pero qué haces? Tienes que actuar como el resto de la gente. Tienes que hacer lo que ellos hacen. Quieres ser como ellos. Santiago 2, 1. Hermanos míos, no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, haciendo acepción de personas. 21. Cuando Israel quería un rey, el buen profeta Samuel los llamó. Y les dijo, escuchen, quiero decirles algo. En otras palabras, no quieran ser como los filisteos. No quieran ser como las demás naciones del mundo. Ellos tenían sus reyes, pero ustedes tienen un solo rey, Jehová. Cualquier profeta verdadero les diría eso, no los guiaría hacia otra cosa. Los guiaría de nuevo hacia Jehová. Dejarían que Él los guiara.
Bueno, de todas formas querían ser como las demás naciones. Y el buen Samuel se puso de pie y dijo, Dios es su rey. Dios es nuestro rey. No intenten imitarlo, como las demás naciones. Déjenlos seguir adelante si lo desean. Si otros pueblos quieren sus obispos corpulentos y sus predicadores cultos, y todas esas cosas de Hollywood, déjenlos. Pero eso no es para los hijos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él es nuestro líder espiritual. No necesitas estas cosas. Ellos las quieren, déjalos tenerlas. Tú no, eso no te conviene. 1 Samuel 8:5 y le dijo, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 12:12 Y cuando visteis que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey reinará sobre nosotros. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. 22 Ahora veamos lo que sucedió. Samuel le dijo a Israel, Dios me envió para ser su profeta. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? Piensen en eso. Y él dijo, ¿alguna vez les he rogado por su dinero? ¿Alguna vez les he quitado dinero? Acabo de recibir una carta de un hermano de Arizona, donde un gran líder tenía una reunión. Y en esta reunión de una pequeña iglesia, con solo unas personas sentadas aquí, le costó a esa iglesia $6,000, el de este hombre en la junta, tener al hombre. La transmisión costó $10,000. Y piensen, hermano, lo que $6,000 harían en un campo misionero, donde sé que hay hermanos predicando el evangelio descalzos. Y nosotros invertimos millones de dólares en grandes edificios. No me refiero a ninguna persona en particular. Me refiero a todo el asunto. Grandes edificios. Hace poco vi que una gran organización estaba invirtiendo 6 millones, creo, de 3 a 6 millones de dólares en un edificio de oficinas, y misioneros con hambre en el campo. Y predicamos que Jesús viene pronto. ¿Cómo pueden entender eso? Estoy desesperado. No lo entiendo. Tu vida, lo que vives, dice realmente lo que piensas en tu corazón. Jesús dijo, si dices una cosa y haces otra, dijo, hipócritas. ¿Cómo puedes hablar bien con la boca, pensando en otra cosa en tu corazón? Tus acciones hablan más que tus palabras. ¿Por qué creemos que Jesús viene y hace estas cosas? No tenemos tiempo para eso. 23 Samuel dijo, ahora, dime si alguna vez te dije algo en el nombre del Señor que no se cumplió. No, respondieron, todo lo que nos dijiste se cumplió. Dime cuándo te quité el dinero. Dímelo. Y añadió, si actúas como los demás, al traer a tu rey aquí y poner algo bajo Jehová, bueno, dijeron, verás, este será un rey, y seremos como los demás. Simplemente funcionará mejor. Tendremos a alguien con quien hablar, alguien que nos consuele, alguien que sea diferente para nosotros, que nos responda. Hermano, si eres lo suficientemente espiritual, Dios te responderá. Intentan pasar por alto el tema mismo del nuevo nacimiento. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, la gente no puede pensar en este nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo y demás. ¿Cómo llegaste aquí, a existir, sin el nacimiento natural? No podrías hacerlo. No hay manera de que llegues a existir, de que puedas caminar y saber, sin tener el nacimiento natural. ¿Es cierto? Bueno, lo mismo ocurre en lo espiritual. Si no naces de nuevo, simplemente no sabes nada al respecto. ¿Cómo se puede tomar a un hombre que iba a contratar a un grupo grande de personas y decía, tengo un negocio aquí, un hombre que iba al cementerio corriendo a toda velocidad? ¿A dónde va, señor? Oh, acabo de tener un gran proyecto aquí. Voy a buscar gente que me ayude. ¿Alguien para qué? Ayúdenme. ¿A dónde va? Al cementerio. Ay, he visto nombres por todas partes. Eso es. Solo nombres. En eso nos convertimos. En un montón de nombres pentecostales. Así es. Necesitamos algo con vida. No hay vida en un cementerio. ¿Sabes que no? Podrías predicarles día y noche. Allí no hay nada que mover. 25 Tu trabajo nunca terminará si le dices a la gente que el Señor viene, si evangelizas, si sales a las calles a testificar y si haces algo por Dios. ¿Cómo puedes hacerlo si están muertos? Tienes que llegar a un lugar donde haya vida. Un hombre tiene que nacer de nuevo. La iglesia tiene que volver a los principios de Cristo, al nuevo nacimiento, al Espíritu Santo, a las reuniones de oración que duran toda la noche, a lugares que arden por Dios. Dices, bueno, pertenezco a esto, pertenezco a aquello. ¿Eres cristiano? Sí, pertenezco a fulano. Eso es algo mundano, aunque haya cumplido su propósito.
Pero quiero dejar algo en claro, hermanos. Quédense quietos un momento. Algunos de ustedes, buenos hermanos denominacionales, no se pongan a quejarse, porque, sé que son buenos hermanos. Como el niño que entró a comer sus sándwiches. Estaba comiendo y dijo, un gato viejo se acercó y maulló a su alrededor. Vio su cola en el suelo, así que simplemente la apoyó un poco. El gato empezó a chillar, y su mamá le dijo, Junior, si no dejas de tirarle la cola a ese gato, saldré y te daré un golpe en la mandíbula. Dijo, mamá, no le estoy tirando la cola. Solo le estoy poniendo un poco de peso. Es él quien chilla. Es él quien tira. Así es. 26 ahora, fíjense. Oh, solo un poco de peso sobre el Evangelio. Lo que queremos es colocarlo donde corresponde. Y la Iglesia cometió un error fatal al crear su primera organización. ¿Qué hicieron? Dicen, bueno, empezaron a causar problemas. Bueno, si eran verdaderos creyentes en Dios, Dios nos ha prometido que si Él no lo plantaba, nunca iría a ninguna parte. Déjenlo en paz. Llegará a su fin. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Exactamente. Pero simplemente tenían que hacerlo. Mateo 15:13, Él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. 27 ahora, notamos que, después de que todas las bendiciones habían llegado a Israel, aún querían Éxodo 19. Querían tener una ley. Querían tener algo que pudieran hacer ellos mismos. Algunos días de reposo que pudieran guardar, o algunas ordenanzas que pudieran hacer, o algo que les fuera traído y que pudieran hacer ellos mismos. Y si puedes hacer una cosa para salvarte, entonces no hay ni una pizca de gracia. La ley es lo que haces con respecto a la gracia que Dios te ha mostrado al salvarte. Como he dicho a menudo, no ando con otras mujeres por miedo a que mi esposa se divorcie de mí. No ando con otras mujeres porque amo a mi esposa. Eso es todo. No creo que debas andar con otras mujeres. Pero una ley no es lo que lo mantiene, mi voto matrimonial. Es mi amor. Y es la razón. Amo a Dios. No porque tenga miedo de que me envíe al infierno, no creo que Él haría eso. Pero como lo amo tanto, no quiero hacerlo. No hay nada en mí que me impulse a hacerlo. Lo amo demasiado. No le haría daño por nada. Ciertamente lo amo. Éxodo 18:20 y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino por donde deben andar, y la obra que deben hacer. Éxodo 19:8 y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. 28 y cuando hombres y mujeres llegan a un punto, bueno, debería quedarme en casa y ver esta buena obra esta noche. Pero les digo, pensarán que estoy reincidiendo si no voy a la iglesia. Y de todas formas se quedan ahí sentados y duermen. Mejor se quedan en casa y ven algo que disfruten más. Pero cuando su gozo se convierte en el Señor, y el Señor es su gozo, no pueden alejarse de la iglesia. Entonces están llegando a alguna parte. La iglesia estaba en mejor forma hace 40 años para la venida del Señor Jesús que esta noche, mucho mejor. Estaban más cerca de Dios. Tenían más de Dios entre ellos. Tenían más espíritu entre ellos que esta noche. ¿Qué lo causó? Porque nos separamos, cada grupito por su cuenta, yendo y diciéndole al otro. Bueno, ese es el nido de los buitres. Esto también. Ellos no lo tienen. Nosotros lo tenemos, y sus pequeñas diferencias de doctrina y demás. Y Dios no les prestó mucha atención. El hermano Branham chasquea los dedos. Si no tienen amor, ¿de qué sirve? Si conociera todos los misterios y entendiera todos los misterios de Dios. Si tuviera fe para trasladar montañas, y repartiera todos mis bienes entre los pobres, y quemara mi cuerpo como sacrificio, y no tengo amor, nada soy, dijo Pablo. 1 Corintios, capítulo 13. ¿Ven? Se pierden precisamente eso cuando empiezan a separarse, aparentemente sin fe. Cuando empiezan a separarse. Somos este grupo, pertenecemos a esto. No tenemos nada que ver con ellos y. Todo es el Espíritu Santo. Cada uno de esos grupos habla en lenguas. Cada uno tiene lo bueno y lo malo, igual que el primer grupo. Y siempre lo harán. Y Dios da el Espíritu Santo a quienes lo obedecen. Entonces, ¿quién lo obedeció? El que creyó en él y lo aceptó. Ese es el que lo obedeció. Hechos 5:32 y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
1 Corintios 13, 2, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 30 Pero tenemos que tener algo que ver con esto. Queremos ser como los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, los católicos. Tenemos que crear una organización. Es lo mismo en lo que fracasó Martín Lutero, no Martín Lutero. Él no lo inició. John Wesley no lo inició. Fueron los grupos que lo siguieron. Así es. No lo iniciaron. No, señor. Lo mantuvieron limpio. Pero cuando se fueron, la siguiente ronda comenzó a organizarse. Y así fue al principio. El primer grupo se dio cuenta de que era Dios y del bautismo del Espíritu Santo, y se mantuvieron firmes. Pero el segundo grupo se acercó. Bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos que separarnos de ellos. Parece que ellos no tienen la fe, y nosotros sí. Y formaremos nuestro grupo aquí y nos separaremos. Y eso hizo que un líder fuera aquí y separara a este. Y este se separara aquí, exactamente lo mismo que hizo Israel. Querían Éxodo 19. Querían una ley. Querían algo que pudieran hacer ellos mismos. Necesitaban algo que pudieran hacer. Necesitaban ser personas importantes. Necesitaban algunas obras que pudieran hacer ellos mismos. Éxodo 19, 8, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. 31 Dios proveerá las obras si tan solo andas en la gracia. Trabajarás más que ahora con la sociedad de ayuda femenina y todas estas tonterías que se han añadido a la iglesia. Cenas de sopa para pagar al predicador, ¿de dónde sacaste algo como esa escritura? Los diezmos pagan al predicador. Él debe vivir de los diezmos del pueblo. Pero teníamos que conseguir algo más que hacer. Tenemos que hacer nuestra parte. Y luego, si no pueden compensarlo, hay otra sociedad que lo hará, otra sociedad. El camino de Dios es correcto. El diezmo y las ofrendas van a Leví, que era el ministro. Si todos pagaran sus diezmos, no tendrías que tener cenas de sopa. Adoptaste algo diferente y dejaste de lado los diezmos. ¿Supones que es una ordenanza del Antiguo Testamento? Me gustaría que me lo demostraras. Así es. No puedes hacerlo por la palabra de Dios. También es un orden del Nuevo Testamento. Dios establece un orden único. Es inmutable. Debe permanecer así. Números 18, 24 Pero los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán como ofrenda a Jehová, yo los he dado a los levitas por heredad. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hebreos 7, 5 Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también sean descendientes de Abraham. 32 Como la sangre. Alguien dice, bueno, nosotros, les diré, hacemos esto y aquello. Tenemos credos y tratamos de educar a la gente para Cristo. Tratamos de denominarlos para Cristo. Solo estamos luchando contra el viento. No sirve de nada. Solo hay un camino a Cristo. Es a través de la sangre. Ese es el plan de Dios, desde el principio, y Él no puede cambiar. Venimos a través de Cristo por la sangre. Y después de recibir la sangre, nosotros, la química de la sangre para quitar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra iniquidad, luego recibimos el Espíritu que está en la sangre, que es el Espíritu Santo que regresa sobre nosotros y nos hace hijos e hijas de Dios. Así es. Entonces son nuevas criaturas en Cristo. Entonces tienen la misma experiencia que ellos tuvieron al principio. Viven la misma clase de vida y hacen las mismas obras que ellos hicieron al principio. Sí. Éxodo 19. 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 33 Entonces la Biblia decía, son 11 días de viaje desde el monte Sinaí hasta Cades. 11 días después de recibir su adoctrinamiento teológico, las obras que querían hacer, cometieron el mayor error de su vida. En Cades fue donde dudaron de la palabra de Dios. Desde que se alinearon con Dios hasta que se adoctrinaron, y entonces, cuando lo hicieron, cometieron su error fatal, creer que la palabra de Dios era verdadera. Tomaron sus organizaciones, las 12 tribus diferentes enviaron un representante para ir a explorar la tierra. 2 de ellos fueron y regresaron con evidencia. Trajeron una evidencia de que era una buena tierra. Josué y Caleb cargaron un racimo de uvas, quizás sobre sus hombros. Todos lo probaron y dijeron, ¡Qué rico! Maravilloso. Pero cuando regresaron ante la congregación, dijeron,
La oposición es demasiado grande. Simplemente no podemos. No hay necesidad de que lo intentemos. Parecemos saltamontes al lado de esos gigantes de la educación de allá, esos grandes obispos y doctores en teología. Solo hay una cosa. ¿Cómo podrían nuestros 2 años de escuela, nuestra pequeña educación de secundaria, compararse con los doctores en filosofía, los doctores en derecho, los especialistas en ciencias de la computación y todos esos otros? ¿Cómo podremos lograr eso con estos grandes? No es eso. Dios prometió la tierra. La educación no tiene nada que ver con eso. Números 13, 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. Números 13, 33, y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 34 Dios prometió el Espíritu Santo. El que quiera, venga. ¿No sabes distinguir entre granos de café y granos de café? ¿Qué más da? Si no sabes el abecedario, ¿qué más da, siempre y cuando hayas tenido una experiencia? Cuando Pedro y Santiago fueron arrebatados, o Juan, en la puerta la hermosa, donde hicieron andar al cojo desde el vientre de su madre, la Biblia dice que eran hombres ignorantes e indoctos. Pero, sin embargo, se habían asegurado de haber estado con Jesús. Ese es el requisito de un verdadero pentecostal. No importa cuántos títulos tengas, si tienes una licenciatura en artes, un doctorado, una maestría en derecho o lo que sea. Eso no tiene nada que ver. Se trata de que la gente sepa que has estado con Jesucristo. Que la gente sepa que hay algo detrás que te motiva. Eso es Pentecostés. A veces veo cómo se está volviendo la iglesia, dejé la iglesia bautista para hacerme pentecostal. La dejé porque sabía que tenían algo. Pero cuando llego aquí, está tan organizada como la bautista, o peor. Así es. Hechos 3, 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. 35 Ahora, salimos y miramos a nuestro alrededor, y vemos 11 días de viaje desde la teología hasta la incredulidad total. Desde el día en que recibieron la ley hasta que finalmente cayeron en la incredulidad total. 2 regresaron con evidencia. La iglesia pentecostal hace 40 años trajo una buena evidencia de que había una tierra más allá, porque tenían evidencia de hablar en lenguas. Pero hermano, esa no es la única evidencia. No solo tenía buenas uvas, sino que fluía leche y miel. Lo tenía todo. Pero se conformaron solo con las uvas y dijeron, supongo que eso es todo. Eso es lo que ha hecho la iglesia pentecostal. Hechos 2 y 4, Hechos 2 y 4, Hechos 2 y 4, hasta tener tantas uvas, que creo que se convertirán de uvas reales en uvas de zarigüeya, uvas agrias. Hechos 2 y 4, Hechos 2 y 4, casi te conviertes en un predicador de 2x4, así es, para dar la lata a una organización. Una cosa, no me paguen. Soy libre para predicar la Biblia. Y mientras Dios me permita vivir, estaré ahí mismo como testigo contra el mal. No me importa dónde, Números 13, 27, y le contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es su fruto. 36 No hay nada malo en la organización. La organización está bien. La ley estaba bien. Cumplió su propósito. Es cierto. Pero la ley no hizo nada por ellos. No les dio ninguna gracia. La ley no los llevó a la tierra prometida. No, Señor. La ley cesó. Josué los tomó. Y Moisés, el legislador, murió. Y así también la organización de la iglesia va a extinguirse. Y oren por el poder de Dios en el Espíritu Santo de regreso a la iglesia, para arrebatarla a la tierra prometida. Sí, cumplió su propósito, pero no era lo que Dios quería. La ley murió. Dejó de existir. Moisés, el legislador, murió. Josué, el que creyó en la promesa, continuó y continuó. Deuteronomio 34, 5 Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. 37 Ahora, fíjense, todos dijeron, no podemos hacerlo. ¿Qué hará? Dañará nuestra herencia. Eso pensaron ustedes, los metodistas. Eso pensaron ustedes, los bautistas, cuando se acercaron a esa frontera y miraron al otro lado. Dijeron, no puedo hacerlo. Les digo que si lo hago, mi organización metodista me echará.
Mi organización bautista me echará. Mi organización presbiteriana me echará. Si voy a hablar en lenguas, y me paro en el púlpito, y alguien de mi público va a hablar en lenguas, si no lo rechazo, pues, me expulsarán de la organización. Ahí tienen. La misma cosa. Les contaré el resultado. Vaya a Hebreos capítulo 6 y capítulo 10, y compare esos versículos. Porque nosotros, que una vez fuimos iluminados y hechos participantes del Espíritu Santo, y gustamos los poderes del siglo venidero, vea, aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad y luego se apartan, para caer, para arrepentimiento, crucificándose de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6, 5 Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6, 6 Y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 38 Aquí está. Un hombre es llamado a ser predicador. Sí, Señor, el Señor lo llama. Bien. De acuerdo. Viene y se arrepiente de sus pecados. Justificado. Se convierte en un buen creyente. Ahora lo siguiente que hace, sigue fumando, sigue codiciando. Observa a la gente mundana, a las mujeres mundanas. La lujuria y las demás cosas están en su corazón. Sabe que eso no está bien. Eso no es propio de un predicador. Así que baja y le pide a Dios que lo santifique. Está en el segundo paso entonces. Quítale esa cosa. Ahora mira hacia la tierra prometida, la frontera. Llega al punto donde no puede ir más allá. Tiene que cruzar el Jordán, eso es todo, o quedarse atrás. Ha sido partícipe, ha sido iluminado y ha recibido el conocimiento de la verdad. Y Cristo es la verdad. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Por la organización? ¿Por el apretón de manos? ¿Por la denominación? ¿Por el bautismo en agua? No, Señor. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Metodista, bautista, presbiteriano, luterano, unitario, dual, quinto, lo que sea, por un solo espíritu somos bautizados en ese cuerpo. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 6, 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 39 Pero una vez que, ha recibido el conocimiento, llega y lo observa. Dice, sí. ¡Qué maravilloso! Pero si lo recibo, mi denominación me echará. No puedo hacerlo porque no creen en ello. No puedo permitir que mi gente lo haga. Si enseño eso en mi iglesia, ¿qué obtendrán? Harán que los presbíteros de distrito se reúnan. Harán que hombres importantes se acerquen y digan, si haces algo así, lo permites, sal de la organización. Si tienes a fulano aquí, simplemente te excomulgaremos de la congregación. Oh, Dios, con un predicador tan indeciso. Tiene que regresar al Calvario. Algo anda mal con él, cuando está convencido de que es la palabra de Dios, y no tiene la suficiente convicción del Espíritu Santo para mantenerse firme en lo correcto. Aleluya. Un hombre respeta a una mujer. Puede que sea negra como el carbón, pero él la ve como una mujer. Representa la dignidad propia de una mujer. Un hombre de verdad se quitaría el sombrero ante ella, ¿cierto? Porque defiende lo correcto en principio. Exactamente. Puede que sea de lo más fea. Él la respetará 1000 veces más que a una de esas reinas de Hollywood, o lo que sea, si es un hombre de verdad. Cierto. 40 Así hace Dios cuando encuentra a un hombre en quien puede confiar lo suficiente como para revelarle su palabra, y él se mantiene firme, firme en la convicción bíblica y dice, pruébamelo. Así es. Entonces tomas la palabra de Dios, cada palabra tal como está escrita, y la predicas tal como está escrita. Dios está obligado a ir justo después, confirmándola con señales y prodigios como dijo que lo haría. No te detengas en una sola evidencia. Hay más evidencias. Hay hogares, hay lugares, hay huertos, leche y miel, y buena comida y muchas cosas. Aguas fluyendo por las montañas. Todo es bueno allí, solo que no es un racimo de uvas. Pero ahí es donde nos detuvimos. Bendito sea Dios, tengo el Espíritu Santo. Evidencia, hablar en lenguas. Está bien. Muestra que alguien fue allí. Pero ¿por qué te quedas en este límite? Mira, hechos partícipes del Espíritu Santo y habiendo probado el poder del mundo venidero, verás que volverán a caer en la misma rutina que los metodistas, los bautistas y los presbiterianos.
y crucificarán de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Y en la era de la iglesia de la Odisea encontramos que él estaba fuera de la iglesia pentecostal, intentando volver a entrar, exponiéndolo a vituperio. Oh, Dios, ten piedad. Si no estás de acuerdo conmigo en estas cosas, escudriña las Escrituras. Descubre el día en que vivimos. Mira dónde está. Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6, 5. Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6, 6. Y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Recibí una exhortación. No la leeré ahora, pero aquí está, Demos Shakarian la documentó, de un hombre de Hollywood, que se acercó a estrecharme la mano. Empezó a hablar en francés, y el intérprete de la ONU allí dio la interpretación, con una mujer francesa. Dijo, porque has elegido el camino difícil, pero ese es mi camino. No temas lo que digan de ti, porque estoy contigo, y estaré contigo, y haré que sucedan cosas extraordinariamente abundantes. La tengo escrita aquí mismo, y firmada por, y el hermano Demos Shakarian la está documentando ante un notario público. Y ese hombre, un bautista, no sabía nada al respecto. Pero yo intentaba pararme allí y condenar lo que está cegando los ojos del pueblo pentecostal, la entrada de Hollywood en las iglesias, el evangelismo de Hollywood. Alguien reparte sobre sí dice, pon $25 y oraré por ti. Te dice que tus cosechas se echarán a perder si no pones tanto en la ofrenda. ¿Cuándo sucedió que Pentecostés buscaba dinero? Hermano, en los tiempos bíblicos vendían lo que tenían y lo distribuían entre la iglesia. Hoy tenemos que tener una flota de Cadillacs, o no eres espiritual. Es un pecado. Es una desgracia. Estamos tratando de ver si podemos construir una iglesia mejor que la que tenían allá. La presbiteriana, una iglesia mejor que la metodista, y diciendo que Jesús viene pronto. Se ríen en tu cara. Así es. Lo que necesitamos hoy no es una iglesia mejor. Estarías mejor si tuvieras una misión. Te iría mejor parado bajo uno de estos robles o pinos de aquí, sin un lugar donde recostar la cabeza, y predicando el evangelio, que transigiendo. 43. Estamos en una situación terrible, la iglesia misma. ¿Qué lo causó? Porque nos separamos. Uno se separó para esto, otro se separó para aquello. Nos convertimos en una gran organización y todo eso, simplemente mostrándoles exactamente lo que hicieron entonces. Y habríamos seguido adelante y estaríamos en el milenio. Creo que la venida de Jesucristo ya es tardía. Podría comprobarlo con la Biblia. La Biblia dice, Jesucristo mismo dijo, como fue en los días de Noé, y Dios fue paciente, no queriendo que nadie pereciera. Fue paciente, esperando, conteniendo la ira. Esperando, a ver si alguien más no, esperando. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dios es paciente, esperando para que su iglesia esté en condiciones. ¿Qué es? ¿Qué es? En lugar de estar en condiciones, nos estamos alejando cada vez más. Deberíamos haber estado en el milenio. Deberíamos haber estado haciendo algo por Dios. Debimos haber entrado hace 40 años. Pero no. Cometimos el mismo error que ellos. Llegaron a Cades, 40 años después, y Dios los hizo retroceder por su incredulidad. ¿Qué era? La organización. La gente buscaba, ¿qué pasaría? Ahora dicen, ¿qué organización? Todos se separan. Dicen, ¿puedo ser de la asamblea y ser espiritual? Claro. ¿Puedo ser de la unidad y ser espiritual? Claro. Dios te da el Espíritu Santo si eres católico. No importa lo que seas, mientras seas hijo de Dios por nacimiento del Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Entonces no solo, Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 44. Recuerda que el otro hermano también busca refugio. La manta es lo suficientemente grande para ambos. Dios lo hizo así. No la sacudas, ni te envuelvas en ella, diciendo, muérete de frío. Si tienes frío, déjame ayudarte.
Cuando llegue el momento de no ayudar a un hermano caído, si crees que ha caído, ayúdalo de alguna manera. Intercéptate. Abre el camino con amor. Ese es el cimiento que une a la Iglesia de Dios, es el cimiento del santo amor de Dios entre hermanos. Así sabrán todos que son mis discípulos cuando pertenezcan a las asambleas. Todos sabrán que son mis discípulos porque son de la unidad, porque son la Iglesia de Dios. Así sabrán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Entonces lo sabremos. Entonces el mundo sabrá que somos cristianos. Entonces el mundo sabrá que somos hermanos y hermanas, cuando nos amemos unos a otros. Esa es la marca del cristianismo, amarnos unos a otros. Cuando lo logremos, Dios comenzará a obrar entre nosotros y nos traerá leche, miel y grandes cosas. Es bueno cuando descubrimos cuál es el plan de Dios y nos adentramos en él. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 45 Ahora, observemos qué hicieron los creyentes en la frontera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron del buen mundo venidero, y tuvieron el conocimiento de la verdad, recibieron el conocimiento de la verdad, caminar, mirar la tierra y decir, bueno, simplemente no puedo, regresar. Eso es exactamente lo que hicieron esos creyentes en la frontera en aquel día. ¿Qué hicieron? Todos perecieron en el desierto. Cuando pensamos que Dios está en deuda con nosotros porque somos fulanos, los metodistas no tienen nada que ver con esto. Los bautistas no tienen nada que ver con esto. Los unitarios no tienen nada que ver con esto. Las asambleas no tienen nada que ver con esto, nos equivocamos. Números 14:29 En este desierto caerán vuestros cadáveres, y todos vuestros contados, según todo vuestro número, de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí. Hebreos 6:4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:5 Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 46 No vigilen su organización. Observen cómo los guía el Espíritu. Y si el Espíritu los guía, nunca los llevará en contra de la palabra. Nunca, palabras no claras, se volverá inusual, mientras permanezcan en esa palabra. ¿Qué hizo Dios? Los dejó allí 40 años en el desierto. Eso es exactamente lo que hizo con Pentecostés. Tuvimos la evidencia inicial, hablar en lenguas. Oh, dijo, hemos tenido sanidad divina. Ellos también la tuvieron. Tuvieron una serpiente de bronce. Tuvieron una roca herida. Oh, claro. Oh, hermano Branham, déjeme decirle, nosotros los unitarios, nosotros las asambleas, nosotros fulano de tal, hemos gritado, hemos danzado en el espíritu. Oh, claro, ellos también lo hicieron. Pero se quedaron fuera de la tierra prometida 40 años. ¿Alguna vez pensaron en lo que hicieron? Oh, Dios los bendijo, ¿verdad? Dijo que sí. Cultivaron buenas cosechas. Tuvieron buenas familias. Se quedaron allí, y fueron bendecidos y prosperaron. Algunos pentecostales somos, algunos, valemos millones de dólares, muchos. Claro, Dios nos ha prosperado. Hace poco estuve en una reunión, un hermano presente, el hermano Fred Sotman, hablando una noche en Kingston, Jamaica. Estaba con los empresarios del Evangelio completo, los mismos hombres con los que solía inmiscuirme para intentar llevar mi mensaje a la gente, para demostrar que, a través de esta organización de empresarios, bueno, entonces los empresarios de la iglesia vienen a esa reunión. Traerá, bueno, si el pastor no viene, se siente un poco incómodo. Así puedo trabajar allí, para intentar llevar el mensaje del Señor a la gente que veo, mis hermanos. Mis hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Prediqué con cierta dureza contra eso. Y este líder se puso de pie y dijo, hermano Branham, dijo, le diré. Le dije, ¿qué les pasa, empresarios? ¿Qué están haciendo? Estuvieron en esa reunión de negocios esta noche. Todo lo que les testificaron a esos jamaicanos fue, tenía un pequeño negocio en la esquina. No prosperaba nada. Aleluya, recibí el Espíritu Santo. Que Dios me dé una flota de católicos, o Cadillacs, y autos enormes, y esto, y me dé un nuevo hogar. Me dio todo esto. Esos hombres tienen sus cosas. No quieren oír eso. Eso es contrario a Pentecostés. En Pentecostés, vendieron todo lo que tenían, lo repartieron entre los pobres y se fueron sin nada. Salieron solo con Jesús. Así es. Hechos 4:35 y las ponían a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad.
48. Ese líder se puso de pie esa noche y dijo: pero, hermano Branham, quiero decirle algo ahora mismo. Dijo. Fue entonces cuando los pentecostales, ese grupo de personas, cometieron el mayor error de su vida. Vendieron sus casas y se las dieron a los pobres. No le estoy pidiendo a nadie que venda su casa. Solo le pido que siga a Cristo. Le digo, solo estoy citando las escrituras. Y luego dijo. Dije, hermano, fueron guiados por el Espíritu Santo. Dije, cometieron un error. Le pregunté, ¿quiere decir que el Espíritu Santo guiaría a un hombre a cometer un error? Él respondió, lo demostró. Se lo puedo demostrar con las escrituras. Le dije, póngase de pie y hágalo. Dije, ahora. Él dijo, aquí lo tienen. En cuanto estalló la persecución contra la iglesia, esa gente no tenía a dónde ir. Vendieron su casa. Se la dieron a los pobres. Simplemente vagaron por ahí. Dije, exactamente lo que Dios quería que hicieran. Y el mensaje se esparció por todo el país. Si hubieran tenido un hogar, habrían regresado. Pero no tenían a dónde ir. Por lo tanto, vagaron y difundieron el mensaje. Era exactamente lo que Dios quería que hicieran. La gente ya no quiere tomar ese camino. No lo quieren. Oh, no, señor. Todos los estadounidenses estamos emplumados y gordos, y simplemente nos acurrucamos. Y ni siquiera tenemos que sentarnos a escucharlo. Simplemente nos levantamos y nos vamos a casa. Claro, es cierto. No lo quieren. 49. La cuestión es, ¿recuerdan a quién va a sellar el Espíritu Santo en los últimos días? ¿Saben lo que dice la Biblia? Aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometieron en la ciudad. Ezequiel, capítulo 9. Así que quiero preguntarles a algunos de ustedes. ¿Cuántos dedos pueden levantar esta noche de cualquier persona en esta ciudad, o en la ciudad de donde vienen, que gimen y claman día y noche por las abominaciones de la ciudad? Levanten la mano. Díganme. Puedo señalar a 5 personas en mi ciudad. Puedo señalar a 2 personas, o puedo señalar a una. Si no pueden, bajen las manos. No hay ninguna mano levantada. Ahí lo tienen. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven lo que quiero decir? Hemos perdido el celo. La iglesia pentecostal tiene que volver a su condición original. Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hemos hecho? Simplemente nos hemos engordado, nos hemos encaprichado, nos hemos sentado y lo hemos dejado ir, vistiéndonos como el mundo, actuando como el mundo, yendo a entretenimiento mundano, haciendo las cosas que el mundo hacía, teniendo nuestras organizaciones, denominaciones, compitiendo con ellas, nuestros edificios de iglesia y todo, predicando, oh, sí, aleluya. Como dijo una vez David Duplessis, esos son nietos. Esos no son hijos de Dios. Y Dios no tiene nietos. Dios no es abuelo, es padre. Cierto. ¿Y qué hacemos? Traemos a nuestros hijos, los impulsamos. Y el pecador, allá afuera, se une a la iglesia pentecostal. Y dices, oh, qué maravilloso. Llegó a ser pentecostal. Un nieto. Un verdadero hijo de Dios está en llamas. No se anda con rodeos. Se queda allí sin conocer nada más que a Cristo, y a este crucificado. Nada lo sostiene excepto Dios. Él es guiado por el Espíritu. Nada más le molesta. Sigue al Espíritu a donde quiera que va. A los seres vivientes, como en el libro de Ezequiel, donde las ruedas iban, los seres vivientes las seguían. Ahora, fíjense. Los seres vivientes, no los muertos. Los seres vivientes. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 51. Fíjense un momento. Se quedaron allí, se casaron, criaron hijos, tuvieron buenas cosechas, fueron bendecidos. Sí. Y lo pasaron genial. Estuvieron allí, ¿cuánto tiempo se quedaron allí? La Biblia dice que hasta que todos los antiguos combatientes murieran, es cierto. Todos los que decían, gloria a Dios, somos las asambleas. Gloria a Dios, somos fulano. Dios, somos la unidad. Aleluya. El resto está equivocado. Bendito sea Dios, somos la iglesia de Dios de la profecía.
Aleluya. Somos fulano. Bien. Adelante. ¿Qué hicieron? Siguieron discutiendo su doctrina hasta que murieron. Eso es lo que ha pasado ahora mismo. Están muertos. Muertos con su organización. Traigo a cualquier teólogo para que lo lea. Un historiador, conozco a 2 buenos aquí, de los mejores del país. Le pido a cualquier historiador que me diga que, siempre que Dios actuó en un avivamiento, se produjeron señales sobrenaturales. ¿Cuándo actuó sin que lo sobrenatural siguiera? ¿Y cuando organizaron eso como una organización que murió y nunca volvió a levantarse? Muéstrenme una sola vez que una organización haya vuelto a su origen. Murió en cuanto se organizó. También los pentecostales. Los viejos luchadores que dicen, aleluya. No tenemos nada que ver con ese asunto nuevo y anticuado. Gloria a Dios. Nos lo dio la profecía. Aleluya. No tendremos nada que ver con las asambleas ni con la unicidad, ni con ninguna de las dos. Aleluya. Somos diferentes. Están muertos. Eso no es andarse con rodeos. Y están muertos. Marcados, X se quedó allí y los dejó morir hasta que estuvieron completamente muertos. Números 14, 29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, y todos vuestros contados, según todo vuestro número, de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí, 52 que era. Un día, uno de ellos dijo, esto no es todo lo que está escrito aquí. ¿Qué hicieron? Regresaron por el mismo lugar todas las noches, dando vueltas y vueltas a esa montaña. Dando vueltas y vueltas, y vueltas, vueltas y vueltas. Lo mismo de siempre. Hechos 2, 4, Hechos 2, 4, Hechos 2, 4, Hechos 2, 4. Aleluya. Recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas como el Espíritu te dé. Gloria a Dios. Ora por mí para que sea el último, el llamado de Dios en estos últimos días. Hechos 2, 4. Recibí el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Así es. Está bien. Pero ¿por qué sigues viajando por esta misma montaña, cuando hay una promesa ante ti? Bendito sea Dios, me uní a las asambleas. Me uní a la unidad. Me uní a esto, me uní a aquello. Lo mismo de siempre que hicieron los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos y demás. Murieron en seco. Murieron. Es duro, lo sé, hermano. Es como tomar aceite de ricino, pero te hará bien. Así es. Lo que la iglesia necesita hoy es una buena dosis de medicina evangélica. Quítate la pereza, mundo, inmundicia. Lo que necesitamos hoy es que regrese el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué era? Era una sombra, el tipo de la iglesia pentecostal de hoy. 40 años después, aquí nos encontramos todavía en Hechos 2, 4. Dios podría venir con algo más, con más bendiciones, y decir, gloria a Dios. No teníamos eso. Aleluya. Creemos en Hechos 2, 4. Aquí, nuestros antepasados organizaron esto. Si no llegan a esto, bendito sea Dios, no cooperaremos. Pobrecito, degenerado, apóstata, ¿qué te pasa? Miserable. ¿Cómo puedes seguir a Dios? ¿Cómo puedes ir a donde va el Espíritu? Tu organización estaría bien si terminaras tu doctrina con una coma. Creemos esto, más lo que Dios pueda añadirle. Pero la terminas con un punto. Creemos esto. Y tú sigues la pauta en esto, o ya está. Eso hizo Lutero. Eso hizo Wesley. Eso hizo John Smith. Eso es lo que hizo Alexander Campbell. Eso es lo que todos hicieron. Y eso es lo que hizo Pentecostés. Ahí estás, muerto, 40 años en tu camino. Y la tierra prometida, o la plenitud de las bendiciones de Dios, está justo ante ti. ¿Qué pasó? Un día, el pequeño Josué, creyó cada palabra de Dios. Así es. Dijo, es toda la verdad. Dios nos cuidó y cumplió su promesa. Dijo que proveería para nuestras necesidades mientras estemos aquí. Pero eso no es todo. Allí está la tierra prometida. Vayamos a ella. Llevan 40 años en este monte. Vuelvan ahora. Dirijamos al norte, y arriba, y crucemos. Amén. La iglesia pentecostal ha permanecido en su posición de organización durante 40 años. Ya han estado aquí bastante tiempo, hermanos. Levantémonos y vayamos al norte, crucemos el Jordán, donde está la tierra prometida. Donde Dios prometió que lo que yo hago, ustedes también lo harán. Las bendiciones y todo lo que Él prometió son para nosotros. Cada promesa del libro es suya. ¿Pero qué tienen que hacer?
Vayan primero al Jordán y mueran a sus credos y denominaciones. Crucen. Deuteronomio 2, 3. Habéis rodeado bastante este monte. Volveos hacia el norte. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 55. Recuerden, él dijo. Mientras viajan, suben por la frontera. Ahora, dijo, no toquen a Esaú. Ahora, el monte Seir de Esaú. Dijo, no lo toquen. Dijo, yo le doy eso. Si pasan, si comen algo, páguenselo. Si beben agua, páguenselo. No toquen al creyente que está en la frontera, porque no los bendeciré. No lo golpeen más. Simplemente pasen de largo sin hacer ruido. Ahora bien, si los metodistas y los bautistas viven allí en la frontera, todo avivamiento que ha surgido ha producido gemelos. No importa dónde haya sido, produce gemelos. Uno de ellos es como Esaú y Jacob. Ambos estaban representados en los hijos de Isaac. Esaú era un hombre de mundo. Era religioso, se preocupaba por las cosas, hacía cosas por su padre y era un buen hombre. Pero Jacob tenía discernimiento. Sabía que la primogenitura lo era todo. No importaba cómo la obtuviera, con tal de obtenerla. Ese es el hombre espiritual de hoy. Esaú tenía su herencia justo en la frontera. Y Dios le dijo a Jacob al pasar, no te metas con Esaú. No te unas a ninguna de sus organizaciones, no hagas nada de esto aquí. Ya has visto lo que, has estado aquí durante 40 años. ¿Quieres quedarte otros 40 años? Hermanos, ¿quieren pasar otros 40 años en un lío denominacional, peleándose con su hermano? Levantémonos y crucemos. Vayamos a la tierra prometida, donde cada promesa del libro te pertenece. Jordán significa muerte. Tienes que morir antes de cruzar. Así es. Vayan allá, la gente vive en una condición tibia. La Biblia lo dice. Aquellos hermanos allá en la montaña fueron bendecidos. Prosperaron. Tenían suficiente para comer. El maná cayó del cielo. Eso estuvo bien. Pero aún estaban fuera de la promesa. Igual que la iglesia de la Odisea, la era de la iglesia pentecostal. Tienen bendiciones. Pero Dios no los atendió. No pudo llevarlos a la tierra prometida porque no estaban condicionados para ir, hasta que llegaron a un punto en que se dieron cuenta de que estaban muertos en su teoría. Entonces Dios los tomó bajo su control. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 57. Ahora bien, cuando pasó por el monte de Esaú, pasó por la organización, ¿qué hizo? Ahí estaba Moab. Claro, Moab era una organización. Dijo, pasarán por su tierra. No le digan ni una palabra. Le doy eso. Les dio a los metodistas su lugar, a los bautistas su lugar. Les dio su lugar a las organizaciones pentecostales. No les digan ni una palabra. Simplemente pasen de largo y digan, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Pero, Jacob, vamos camino al Jordán, amén, camino al Jordán. Dicen, bueno, escucha lo que, no les importe lo que digan. Digan, gracias, hermano. Que Dios esté contigo, hermano. Simplemente pasen de largo en silencio. No digan nada. Pero sigan hacia el Jordán, porque vamos a subir a tomar la tierra prometida. Es darnos la plenitud del poder de Dios. Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes también lo harán. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La gente se pregunta por qué no hay visiones ni grandes cosas poderosas en las iglesias, mayores sanidades, y demás. Dios quiere tomar posesión de la iglesia, y estamos de vuelta aquí abajo en esta montaña, dando vueltas y vueltas. ¿Qué clase de montaña? Una montaña de organización. Oh, espere un momento, hermano Branham. Usted obtiene, no lo soy. El monte Seir, un monte que pertenecía a Esaú, su gran organización. E Israel se formó como una montaña. Ellos también estaban en una montaña. Pero un día Dios dijo, dejen esta montaña. Los llevaré allá a las llanuras. No pueden hacer nada con estas viejas colinas pedregosas. No pueden hacer nada bueno. Vayan allá donde pueda bendecirlos, con leche y miel, y derramen las cosas buenas de Dios y Él los asentará. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Dejar este monte y dirigirse al norte. Dejemos esta condición fría y formal. Hermanos de la asamblea, hermanos de la unicidad, hermanos de la iglesia de Dios, todos ustedes, hermanos, ¿no hemos estado aquí suficiente tiempo? Olvidemos nuestras diferencias.
Unamos nuestros corazones, nuestros brazos, nuestros esfuerzos, nuestras motivaciones y objetivos, y sigamos adelante hasta el Jordán, crucificándonos con estas cosas, y crucemos a la tierra prometida donde Dios prometió caminar con nosotros, bendecirnos y darnos abundantemente. Génesis 32, 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, tierra de Edom. 59. No se pueden romper los tipos y las sombras de Dios. Eso es lo que hizo Israel en lo natural. Eso es lo que han hecho en lo espiritual. Nos damos cuenta de que esas cosas le sucedieron a Israel. Ahora le han sucedido a la iglesia hoy, tal como sucedió entonces. Estamos casi al final del camino ahora, hermanos. Es hora de que algo suceda. Quiero cruzar el Jordán, ¿ustedes no? A la tierra prometida donde podemos ver, hemos visto cosas buenas. Dios ha sido bueno con nosotros. No nos quejamos. Estoy aquí con ustedes. Estoy aquí con ustedes en estas cosas. Pero hermanos, preparémonos y vayamos. Tenemos que ir. El gran Josué, el Espíritu Santo que recibió la promesa de Dios, que bajó para guiarnos, nunca lo dudó. Josué nunca lo dudó. Él era el general de Dios. Eso es exactamente. Él era el general de Dios, y él fue quien guió a los hijos. Y es el mismo Espíritu Santo, el general de Dios, el capitán en jefe que estuvo a las puertas de Jericó cuando Josué subió. El mismo capitán en jefe, nuestro general, quiere guiarnos a la tierra prometida, y solo él puede hacerlo. Nuestras organizaciones no lo harán. Así dice el Señor. Anota eso. Anótalo en tu agenda y comprueba si fue correcto o no. Ninguna organización te dominará. Te mantendrá en la cima de la montaña. Pero el Espíritu Santo te llevará a la tierra prometida. 60. Oh, ¿no lo aman? ¿No creen en él? ¿No quieren servirle? Oh, esas son las intenciones de mi corazón, si las conozco. Señor, déjame ver a Jesús. Déjame verlo solo a él. Permíteme alcanzar a cada hermano de la asamblea que haya. Permíteme alcanzar a los hermanos de la unicidad. Permíteme alcanzar a la iglesia de Dios. Permíteme alcanzar a todos estos otros hermanos, quienes quiera que sean, y decir, hermanos, hermanos, dejemos esta montaña. Vamos, asambleas de Dios. Vamos, iglesia de Dios. Vamos, unicidad, dosidad, y lo que sean. Unamos nuestros corazones. Se acabaron los días de lucha. Marchemos hacia Canaán. Aleluya. En las tormentosas orillas del Jordán me paro, esta noche por fe, y miro con anhelo la hermosa y feliz tierra de Canaán, donde yacen mis posesiones. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a esta tierra prometida. Si se lleva todo lo que hay en mi vida, todo lo demás, voy rumbo a la tierra prometida. ¿Quieres ir? Pongámonos de pie entonces, solo un momento. En las orillas tormentosas del Jordán estoy, y lanzo una mirada anhelante, a la tierra justa y feliz de Canaán, donde yacen mis posesiones. Levanten las manos ahora mientras lo cantan. Voy rumbo a la tierra prometida, voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. Sobre todas esas amplias llanuras extendidas brilla un día eterno, donde Dios Hijo reina por siempre, y dispersa la noche. Voy rumbo a la tierra prometida, voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. 61. No queremos que nada nos guíe. Dios Hijo reina para siempre y disipa todas las demás excomuniones. Oh, queremos conocerlo. ¿No quieren verlo? Ahora, ustedes, unitarios, dualistas, trinos, metodistas, bautistas, asambleas y todos los demás, estrechen sus manos mientras cantamos esto. Estrechen sus manos y digan, Dios te bendiga, hermano. Voy camino a la tierra prometida. Voy rumbo a girar a la derecha y estrechar las manos, tierra, voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. 62. Oh, ¿no te hace sentir mejor? Déjame mostrarte. Estuve en una de nuestras denominaciones prominentes hace unas 3 o 4 semanas. ¿Qué pasó? Hice un llamado al altar. 4 o 5 pecadores se acercaron al altar. Cuando lo hice, pregunté, ¿podría alguien venir a orar por estas personas? En una iglesia pentecostal. Nadie vino. Dije, ¿podrían algunos de ustedes, santos, venir a orar? Estaba agotado. Dije, ¿podrían algunos de ustedes, santos, venir a orar por estas personas? ¿Sabes qué? No pude convencerlos de que vinieran. ¡Ay, Dios mío! Hace 40 años, uno de ellos habría ido al altar, y 50 los rodearon antes de que pudieran llegar.
Sus corazones ardían, hablas de bautistas. Te llevaré aquí, al estado de Kentucky, a esa vieja iglesia bautista misionera de allá. Y no son solo fríos ni formales, como algunos de ustedes, los bautistas del norte. Se acercan al altar y se golpean la espalda hasta que salen. ¿Consiguen algo ahí abajo? Sí, señor. 63 y estuve allí hace poco, en una conmemoración, donde mi abuela y todos ellos están enterrados. Y predicaba sobre la venida de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Esas ancianas ondeaban sus viejas cofias y gritaban, allá arriba, en esas colinas, donde ni siquiera no se puede pasar un coche en 48 kilómetros. Allá en esas laderas, los ancianos gritaban, las mujeres, todos arriba y abajo, alabando a Dios. Y había un niño grande. Hice un llamado al altar. Dije, ahí yace mi abuela, allá afuera en la tumba, que murió en mis brazos alabando a Dios. Dije, ahí está mi tía anciana que me besó en la mejilla en la hora de su muerte y me dijo, Billy, te veré al otro lado del río. Dije, ahí yace esperando la mañana de la resurrección. Aleluya. Dije, si alguno de ustedes es pecador, pase. Jesús lo invita. Un anciano, de pie con su sombrero, mordisqueándolo, lo tiró al suelo y dijo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Había 20 de esas viejas a su alrededor antes de que llegara al altar, unas 20 o 30 justo alrededor del altar, todos los pecadores corriendo. Se suponía que íbamos a cenar a las 11. Cenamos sobre las 3:30 de esa tarde, llorando, gritando, alabando a Dios, y caminando por el bosque, gritando y alabando a Dios. Menudo Pentecostés. Fue en la iglesia bautista misionera. 64 y vine aquí mismo a una iglesia pentecostal. Y los pecadores se abrían en el altar y ni siquiera podía persuadir, como siervo de Cristo, a alguien para que viniera y se arrodillara a su alrededor. Uf. ¿Me he vuelto loco? ¿Me pasa algo? Le pregunté a mi esposa. Cariño, dime, ¿qué te pasa? Le pregunté al hermano Moore, ministro. ¿Me he vuelto loco? Es esta palabra. ¿Qué pasa? ¿Acaso el exceso de conocimiento, como le dijo Agripa a Pablo, me ha vuelto loco? Dije, no, señor. No, señor. Alguien tiene que defenderlo. Hechos 26, 24, y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. 65 Un gran ministro prominente me dijo hace poco, hermano Branham, creo que usted es un hombre de Dios. Pero permítame imponerle las manos y orar por usted. Está criticando demasiado a la gente. Le pregunté, hermano, ¿cree que es correcto? Él respondió, no, pero eso no es asunto suyo. Dijo, su asunto es orar por los enfermos. Le dije, tonterías. No, señor. Dios no da dones solo para bebés, ni para peces y panes. No, señor. Él les da dones para proclamar la libertad y predicar el evangelio. Así es. Y le pregunté, si yo no, ¿quién lo hará? Le dije, no puede, porque tiene demasiados programas que mantener. Yo no tengo nada que mantener excepto mi Biblia y el Espíritu Santo que la predica. Aleluya. Gloria a Dios. Me alegra ser pentecostal. Quiero que todos sepan que soy pentecostal. Recibí el Espíritu Santo. No soy una organización pentecostal. Eso está muy lejos de mí. Soy pentecostal por experiencia. Jesucristo es mi Salvador. Lo amo. Nada en mí. Un gran hombre de una gran organización dijo, hermano Branham, si tan solo cede en algunas cosas, lo llevaremos a los principales centros neurálgicos del mundo en nuestros aviones y le permitiremos predicar, si tan solo viene y se une a nosotros. Le dije, qué vergüenza. Un hombre de dignidad y honor, con un doctorado, le pediría a un siervo de Dios que ceda en su palabra. Le dije, si me equivoco, entonces tome las escrituras y muéstreme dónde estoy equivocado. Dije, Dios, ¿cómo pudo hacer algo así, hermano? Inclinó la cabeza. Dijo, creo que es un hombre de Dios. Dijo, mi esposa habría muerto hace años. Era el peor caso de cáncer que he visto. Dijo, le habló y la llamó así en la audiencia, por el Espíritu Santo. Dije, creo, dije, ¿entonces me pides que ceda? Eso no me palpita. No, señor. Me quedaré con la palabra aunque muera en el púlpito. Así lo hicieron nuestros padres, que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. No importa si te despelleja y te sacude la piel, quédate ahí de todas formas. Voy camino a la tierra prometida, voy camino a la tierra prometida. ¿Quién vendrá y se irá conmigo? Voy camino a la tierra prometida. Voy camino a la tierra prometida, voy camino a la tierra prometida.
¿quién vendrá y se irá conmigo? Voy camino a la tierra prometida. 67 Me pregunto, en silencio, con la música sonando, por favor, hermana, voy rumbo a la tierra prometida, ¿hay algún pecador aquí que no sepa nada de esto, de lo que hablo? Pero aún así, ¿crees que es la verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que la ira de Dios se derramó sobre él y murió en el Calvario, la muerte de un pecador para tomar tu lugar. Él murió tu muerte en el Calvario. Solo en él puedes ser salvo, y aún no lo has hecho. Te invito a este altar. Ven aquí ahora y reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Si eres miembro de una iglesia, no conoces nada más que tu organización, aunque sea pentecostal, metodista, bautista, católica, judía, ortodoxa, griega, sea lo que sea, y no conoces nada más que tu organización. Nunca has conocido algo, un nuevo nacimiento que te haya cambiado y te haya hecho vivo, inflexible, para las cosas del mundo. No quieres tener nada que ver con el mundo. No quieres tener nada que ver con él. Estás muerto para él y quieres estar vivo en Cristo. Si aún no has tenido esa experiencia, ¿vendrías al altar mientras cantamos de nuevo? 68 Si no tienes el Espíritu Santo y quieres recibirlo, ¿vendrás al altar y te quedarás aquí mientras cantamos de nuevo? Todos los peregrinos que quieran unirse a nosotros y, por la fe y la gracia de Dios, ir hacia la tierra prometida, canten conmigo ahora. Muy bien. Voy rumbo a la tierra prometida, te invito a venir. Es todo lo que puedo hacer, voy rumbo a la tierra prometida. Dios te bendiga, hermano. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. Voy rumbo a la tierra prometida, voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. ¿Cuándo veré el rostro de mi padre y descansaré en su seno? 69 Quiero contarles, justo mientras cantamos esta canción, yo estaba de pie, 500 en Jeffersonville, hace 31 años, en mi primer avivamiento, cantando. En las tormentosas orillas del Jordán me paro, y miro con anhelo a la hermosa y feliz tierra de Canaán, donde yacen mis posesiones. Y salí bautizando a 500 esa tarde como predicador misionero bautista. La 17ª persona que bauticé, de repente, oí algo que decía, miren hacia arriba. Miré, y allí venía esa columna de fuego, descendiendo del cielo. Se paró justo donde estaba y dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para prefigurar la primera venida de Cristo, tu mensaje prefigurará la segunda venida de Cristo. Cuando el predicador bautista se rió de mí, eso salió en Associated Press. Una luz mística aparece sobre un ministro mientras bautiza, por todo Canadá y por todas partes. Salió en Associated Press. Cientos de miles de personas lo vieron. Míralo hoy, hermano. Mira, su promesa es verdadera. En las orillas tempestuosas del Jordán me paro, y miro con anhelo. Ya hemos estado en este desierto demasiado tiempo. Vayamos hacia la tierra prometida. 70 Aquí hay un grupo de personas buscando a Dios, queriendo ir a la tierra prometida. Me pregunto ahora, si algunos de ustedes, ministros, algunos de ustedes, hermanos que tienen una carga en su corazón por las almas perdidas, se quedarán aquí con ellos. Ustedes que aún desean recibir a Cristo, vendrán y pasarán por aquí también. Párense alrededor del altar. Estos hombres y mujeres, niños y niñas están aquí para recibir a Cristo como su Salvador. Si quieren, mientras cantamos de nuevo. En las orillas tormentosas del Jordán estoy de pie, y lanzo mi mirada adelante. Moisés se paró allí y miró hacia la tierra prometida. A la organización, se le prohibió ir porque le falló a Dios. Pero Josué tomó los artículos de Dios y marchó hacia la tierra prometida. La gracia de Dios nos llevará a través, hermanos. En las orillas tormentosas del Jordán estoy de pie, y lanzo mi mirada adelante, vendrán, jóvenes, ancianos, quienes quiera que sean, a unirse a nosotros. La tierra hermosa y feliz de Canaán, donde se encuentran mis posesiones. Voy rumbo a la tierra prometida, voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. Deuteronomio 34, 1 Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, Deuteronomio 34, 4 Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. 71 Ahora, todos reverentes por un momento. Quiero hablarles a estas personas. Mis queridos amigos, esta noche algo tuvo que hablarles para que esto se mantuviera firme. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Solo hay una forma de vida eterna, la vida eterna, y esa es la vida de Dios, Zoe. Porque te levantaste de tu asiento y subiste aquí, demostró que algún espíritu, todos estos años que has estado equivocada, algo te acompañó esta noche y te dijo, estás equivocada. Ese fue el Espíritu Santo. Ponte de pie, acércate, y lo hiciste. Al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Esa es su promesa. Él no puede retractarse. Es su promesa. No hay retractación. Él está aquí para darte, porque te has mantenido firme por Él, Él te mantendrá firme en ese día. Él tomó tu lugar. Ahora estás dispuesto a reconocer que estás equivocado y acudes a Él en busca de misericordia. No hay nada que puedas hacer más que creer en Él y aceptar lo que Dios te ha provisto. Eso es salvación. Recuerda. Escucha su palabra, San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora Dios te transforma. Esa es una porción del Espíritu Santo que te transforma. La siguiente parte del Espíritu Santo es santificarte, quitar toda impureza de ti. La tercera parte del Espíritu Santo es bautizarte en el cuerpo. Entonces eres lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Por eso estás aquí esta noche, porque estás tomando tu primera decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Ahora quiero que la audiencia incline la cabeza. Mateo 10, 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 72. Padre Celestial, estas personas aquí presentes se avergüenzan de sus vidas pasadas. Están aquí porque oyeron tu voz diciéndoles que estaban equivocados. Y han venido a recibirte como su Salvador personal. Están aquí bajo el escenario de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te creo, Señor. Creo que tus palabras son verdaderas. Y al estar esta noche como tu siervo, uno de los que intercede por estas personas, te recuerdo lo que dijiste. Aquí están. Se levantaron de sus asientos y subieron aquí porque estaban convencidos de que eras el Hijo de Dios y de que moriste por sus pecados. Y desean tu gracia perdonadora. Les sería imposible no recibirla. La prometiste. Es suya. La creen. Han venido a presenciarla. Dijiste que quien se avergonzase de ti ante los hombres, tú te avergonzarías de ellos ante el Padre y los santos ángeles. Pero, al que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre y los santos ángeles. Mateo 10, 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. 73. Señor, son tuyos. Estaban convencidos de su error. Se presentaron ante la palabra de Dios para dar testimonio de su error y desean perdón. Ruego por sus almas, Señor. Te las entrego, Padre. Son los trofeos de tu palabra que condenaron su vida pecaminosa, y te han aceptado como su Salvador personal. Te ruego por tu promesa, recordando que dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora aceptan tu palabra. Se arrepienten de sus pecados y lo han demostrado, manifestándolo al defenderte esta noche. Padre, te ruego que les des el bautismo del Espíritu Santo. Santifica sus almas y hazlos nuevas criaturas en Cristo. Te los entrego en el nombre de tu amado Hijo, quien pagó el precio para redimirlos. Son tuyos, dones de amor, oh Dios. Jesús dijo, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Nadie es mayor que Él. Y están en las manos de Dios. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna.
Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 74. Ahora, con la cabeza inclinada y con los que han venido al altar, no hay nada que puedan hacer. No tienen que sentir nada. Jesús nunca dijo, ¿lo sintieron? Él dijo, ¿lo creyeron? ¿De verdad creen ahora que, en su condición pecaminosa, algo los convenció de que estaban equivocados? Han venido aquí basándose en la palabra de Dios, que les prometió que si confesaban sus pecados, Él los perdonaría con justicia. Y ahora renuncian a sus pecados y lo aceptan como su Salvador personal. Si lo desean, con la cabeza inclinada, levanten las manos. Todos los que estuvieron aquí en el altar, acéptenlo como su Salvador personal. Al 100%. Gracias a Dios. Ahora los declaro cristianos, creyentes, conciudadanos del reino, en el nombre de Jesucristo. Les voy a pedir que hagan algo por mí. Quiero que, ese pequeño cuarto dice sala de oración. Quiero que den la vuelta por este lado y vayan allá mientras hago otra llamada. Vayan allá y oren mientras, nos reuniremos con ustedes en unos minutos. Vayan allá, arrodíllense y digan, gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Creo que Dios los llenará del Espíritu Santo allí mismo, en la habitación. Vayan por aquí y uno de los hermanos los guiará. Mientras estos van allá, y los instructores de este evento los acompañan, estas personas aceptaron a Cristo como su Salvador personal. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 75. Ahora, a quienes desean el bautismo del Espíritu Santo, pasarán al frente ahora. Pasen al frente mientras cantamos una vez más. Digan, hermano Branham, he anhelado el Espíritu Santo durante años, pero aún no lo he recibido. Vengan aquí. Si creen que soy su siervo, si creen que les digo la verdad, vengan. Permítanme orar por ustedes. La oración cambia las cosas. Crea nuevas criaturas. Si son sinceros, pasen al frente ahora mientras cantamos. En las tormentosas orillas del Jordán me paro, y miro con anhelo, hacia la hermosa y feliz tierra de Canaán, donde yacen mis posesiones. Voy rumbo a la tierra prometida. A todos los que no tienen el Espíritu Santo, los llamo. En el nombre de Cristo, pasen al frente. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy rumbo a la tierra prometida. 76. ¿Es sincero? ¿Es todo esto en este edificio que no tiene el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, hermana, ¿cómo pueden, bajo tanta presión del Espíritu Santo, venir a un lugar donde no tienen el Espíritu Santo y no se ponen de pie para orar? ¿Cómo esperan sanidad, si ni siquiera sanan su alma de la incredulidad para recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo van a recibir sanidad divina para su cuerpo? ¿No vendrán? Están invitados. Hermano, hermana, conciudadanos que ya han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿desean el bautismo del Espíritu Santo? Muy bien. Quiero que algunos de ustedes, buenas personas que tienen el Espíritu Santo, vengan aquí e impongan las manos sobre estas personas mientras oramos por ellas. Pasen al frente. Ahora impongan las manos sobre alguien. Allá atrás, que tenga el Espíritu Santo, algunos de ustedes, hermanos ministrantes, pasen aquí. Impongan las manos sobre estas personas como representación. Dios lo bendiga, hermano Gene. Pase adelante. Adelante, hermanos. Acérquense e impongan las manos sobre estas personas mientras oramos. Bien. Vamos, hermano Fred, bien. Adelante. Aleluya. 77. Padre Celestial, estas personas buscan el bautismo del Espíritu Santo. Están hartas de estas uvas. Quieren leche y miel. Quieren ir a la tierra prometida. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, como hombres que se imponen las manos, que en el nombre de Jesucristo les concedas el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. La oración de fe lo logrará, lo sabemos. Te los presentamos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así es. Todos los que desean sanidad divina, levanten las manos. Todos los que desean ser sanados, levanten las manos. Ahora, que alguien, ponga las manos sobre ellos allá afuera. Pónganse las manos unos a otros. Aquí están. Oren unos por otros. Vamos rumbo a la tierra prometida, cada promesa que Dios hizo. Padre Celestial, estas son tuyas. Te las presento, Señor. Sana a los enfermos, llena del Espíritu Santo a los necesitados, Señor.
Te las entrego, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, en el nombre de Jesús.